Capítulo 23 de Primera de Samuel. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó al Señor diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y el Señor respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos en medio. He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Algo que me gusta mucho es cómo David consulta al Señor, ¿no? Es como una de sus características, que él siempre consultaba a Dios antes de salir a la guerra. Y pues Dios le respondía. Eso es algo precioso. Dice en el verso 4, entonces David volvió a consultar al Señor. ¿Por qué? Porque dice que tenían miedo, ¿no? Y el Señor le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Fíjense otra vez, él iba a consultar. Y dijo David: Señor Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? El Señor Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor dijo: sí descenderá. Wow, qué confianza, ¿no? Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es el Señor, cómo protegió a David, porque acá dice que pues fueron muchos días, ¿no? Que Saúl salía para perseguirlo, para matarlo. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Qué linda la amistad que había entre ellos, ¿no? Que no importando que era su padre el que buscaba a David para matarlo, sin embargo Jonatán pues habían hecho un pacto de amistad y siempre pues se ve que lo buscaba y lo fortalecía. Qué lindo tener amigos así. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Imagínense, hermanos, lo que le dice, ¿no? Tú reinarás sobre Israel, sabiendo que su padre era el rey, pero sin embargo le dice a David: tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Wow, qué humildad, ¿no? Qué hermoso. Y ambos hicieron pacto delante del Señor,
y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros del Señor, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. O sea que vemos cómo era como un juego del gato y el ratón, ¿no? Cuando David se movía para un lado, le avisaban al rey Saúl, el rey Saúl lo buscaba y entonces le avisaban a David. David luego tenía que huir, se iba a otro lado, entonces luego le avisaban al rey Saúl que se había movido y así estaban, ¿no? Tremendo. 26 dice: y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. ¡Wow! O sea, ay, qué tremendo, ¿no? O sea, que aparentemente estaban en el mismo monte, pero mientras uno iban por un lado, pues el otro estaba al otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces, ¿qué quiere decir? Peña de las divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Qué hermoso, hermanos, como la mano de Dios estaba con David y no permitía que el rey Saúl pues echara mano de él. Así es cuando confiamos en Dios, cuando a pesar de la persecución que podemos tener, llámese pues literalmente, ¿no? Las personas, o llámense espíritus, que también los espíritus nos persiguen. Pero si nosotros estamos caminando firmes delante de Dios, pues el Señor es el que va a pelear por nosotros. El Señor es el que nos va a esconder. El Señor nos hace invisibles ante nuestros enemigos. Así que confiemos cada día más en el Señor, cada vez que venga, como dice la misma palabra, ¿no? Que Él sea nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Pero por qué? Porque sabemos que podemos confiar en Él, que Él no nos va a dejar perecer. Bendiciones.